Capítulo 8. Las relaciones entre el hombre y los diferentes cuerpos celestes, la misión de la existencia terrestre. Para tener una preparación que nos permita comprender exactamente el significado que persiguen las siguientes conferencias, dirijamos una vez más nuestra mirada hacia las profundidades del universo y enseguida lo traeremos hacia el círculo estrecho de nuestra más inmediata existencia terrestre. Esto nos permitirá presentarnos correctamente lo que significa en el sentido de la ciencia espiritual o del ocultismo, los tres términos, universo, tierra y hombre. Ciertamente, han notado que en el sentido oculto jamás se puede considerar el universo como un conjunto puramente material. Hemos visto que los diversos seres cósmicos, las fases de evolución sucesiva atravesadas por nuestra Tierra, bajo el nombre de Saturno, Sol y Luna, el estado actual de nuestro sistema solar, con la polaridad del planeta Tierra y del planeta Sol, todo esto es en realidad algo más que pura materia. En efecto, cada uno de estos astros, como ya lo hemos dicho, es el escenario donde evoluciona un grupo de entidades espirituales, y la contextura material de estos astros es en realidad lo que ellas necesitan. Hemos visto también en el Sol que se ha retirado de la Tierra porque debía convertirse en el asiento de ciertas entidades espirituales muy sublimes que debían utilizar para su evolución las sustancias más sutiles, mientras que el hombre debía guardar sobre la Tierra las sustancias más materiales. Si lleváramos nuestra mirada sobre la inmensidad del espacio, no encontraríamos en ninguna parte un objeto puramente material. Todo está ligado al espíritu. Igualmente, hemos dicho que en qué medida los diversos seres terrestres están ligados a un mundo espiritual. Las piedras, los minerales de nuestro globo, poseen un yo situado en la periferia de nuestro universo. Las plantas tienen un yo en el centro de nuestro planeta terrestre y poseen además un ser astral que las rodea, por así decirlo, y que las lleva a su expansión suprema, la flor. Así como está saturado de espíritu y la concepción que se puede hacer del mundo se ensancha por este pensamiento hasta el infinito, levantemos los ojos hacia un astro cualquiera. Este astro es el modo de expresión de entidades espirituales que están materialmente ligadas a él. El hombre puede desenvolver en su alma ciertas facultades actualmente latentes y adquirir un conocimiento de estos seres cósmicos expandidos en el espacio. Veremos hoy, pues, cuáles son las relaciones del hombre con los diferentes astros. Sobre la Tierra estamos rodeados de minerales, de plantas, de animales y de hombres, nuestros semejantes. Además, sabemos que las condiciones de la vida terrestre están regidas por altas entidades que designamos en el centro en el que comprende el cristianismo: ángeles, arcángeles, arcáis o fuerzas originales. Sabemos también que otras entidades que se ocupan de la Tierra, enviándole sus fuerzas desde el Sol o de la Luna. Vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Hasta qué punto se tiene el derecho de comparar un planeta de nuestro sistema a otro? Para mayor simplicidad, vamos a considerar los seres que encontramos visibles a nuestros ojos en el estado actual de la humanidad. Y nos preguntaremos, ¿cuál es la relación entre los minerales, las plantas, los animales que nos rodean y los otros seres del universo? Naturalmente, enfrentamos este asunto desde el punto de vista de la ciencia espiritual, es decir, desde el punto de vista de la conciencia clarividente, tal como el hombre puede adquirir desarrollando ciertas fuerzas que él ya posee. Más adelante hablaremos de este desarrollo. Por el momento, preguntémonos si existen en los otros planetas hombres como nosotros, accesibles a la conciencia clarividente. No, la conciencia clarividente no la encuentra sobre los otros hombres como los de la Tierra.
y esto confirma que cada planeta y cada cuerpo celeste tiene su tarea y su misión particular. Nada se repite en el universo. Sobre los otros teatros cósmicos se desarrollan las acciones. Nuestra Tierra actual ha sido de 3 estados planetarios anteriores, llamados encarnaciones. El estado que realizamos actualmente, estado humano, ha sido ya realizado por encarnaciones precedentes de la Tierra, por otras entidades diferentes a nosotros. Por ejemplo, los ángeles realizando este estado sobre la antigua luna. Otros espíritus, los espíritus del fuego, lo realizaron sobre el antiguo sol, y los espíritus de la personalidad sobre el antiguo Saturno. No puede decir en conclusión que no hubo hombres sobre los planetas pasados. Es necesario recordar que la antigua luna no presentaba ningún cuerpo mineral ni ninguna roca solidificada. Los seres que realizaban allí la etapa humana lo hacían en condiciones muy distintas a las nuestras. Se llama etapa humana al periodo de evolución que ellos realizaban, pero en nada se parecía a la nuestra. De la misma manera, los espíritus del fuego realizaron sobre el antiguo sol y en condiciones muy distintas su etapa humana, porque el antiguo sol estaba constituido solamente de materia aérea, gaseosa, y esos espíritus podían ser hombres allí solamente con la condición de no usar como nosotros un cuerpo compacto con músculos y huesos. Durante la evolución de nuestra Tierra, nada de esto se repite y cada momento tiene su tarea a realizar en vasta economía universal. Consideremos un poco el porvenir de nuestra Tierra desde el punto de vista oculto. Ella es estrictamente el cuerpo celeste que habita el hombre y sobre el cual realiza su evolución. Esta evolución fue posible desde el día en que el Sol y la Luna se retiraron de la Tierra y en que las fuerzas terrestres establecieron su equilibrio entre sí y la de los 2 astros. Antiguamente, en el tiempo en que la Tierra misma era, si se puede decir, Sol y Tierra, estrechamente unidos, evolucionaban conjuntamente. El Sol estaba entonces en un estado planetario y los espíritus del fuego lo habitaban, pero la evolución que progresa sin cesar permitió al Sol, es decir, a una parte de la Tierra primitiva, que se elevara a una existencia superior. Esto se hizo a expensas del cuerpo planetario que quedaba, Tierra y Luna mezclados. Se llega así a observar en un universo que cuerpos o seres están unidos durante un cierto lapso, evolucionan concordantemente, después se separan porque uno sube más alto, llegando a las regiones superiores de la existencia, mientras que el otro desciende hacia las regiones más profundas. Para que ciertas entidades puedan llegar a un estado superior, el Sol debe aislarse, convertirse en un astro aparte, apropiando para servir de campo de evolución de estas entidades. Así el Sol se ha elevado de estado planetario al estado de estrella fija. El ocultista ve un planeta evolucionado. Hemos dicho que durante un tiempo el hombre vivió sobre la tierra sin las fuerzas espirituales del Sol, y que la aparición de Cristo permitió estas fuerzas encontrar lugar entre nosotros. Al incorporar el Cristo a nuestra tierra, el hombre adquiere gracias al principio crístico una madurez siempre mayor. El aspecto material de un planeta depende de las entidades que evolucionan allí. Y lo mismo que el Sol se transformó en lo que es por la elección que hizo a las sustancias más sutiles, las que solamente sus entidades podían utilizar. Lo mismo, la Tierra se transformará y las sustancias terrestres se volverán adecuadas a la dignidad futura del hombre y de los otros seres terrestres. En el hombre
lleva consigo en su evolución. Porque el hombre, convertido en el más poderoso, atraerá a otros seres terrestres. ¿Qué ocurrirá entonces? Estando el hombre compenetrado más íntimamente con el principio crístico, y habiendo recibido en él las altas entidades solares que han descendido sobre la tierra con el Cristo, será cada vez más similar a Cristo e irradiará por sí mismo este principio y sus fuerzas a través del globo terrestre. ¿Qué es el principio de Cristo? Trataremos de darnos cuenta. Primero, es necesario saber cuál es la misión de nuestra existencia terrestre a fin de poder definirla y darle un nombre. ¿Cuál es la misión de nuestra Tierra? ¿Cuál fue la misión de la antigua luna que precedió a la Tierra? Cuando llevamos la mirada espiritual hacia los comienzos de la antigua luna, vemos que las entidades que la habitaban, los precursores de los seres terrestres actuales, poseían muchas facultades diversas, pero algo le faltaba, algo que contrariamente nosotros encontramos en todas partes y a nuestro alrededor sobre la Tierra actual. Las fuerzas de la antigua luna, las fuerzas que obraban desde el principio de la evolución, eran todavía fuerzas desprovistas de sabiduría. En ninguna parte, al comienzo de la evolución lunar, se puede reconocer una armonía de actividades diversas, un conjunto que merezca el nombre de sabiduría. Se ve entonces cómo obraban las entidades de la periferia de la luna, en la periferia de la luna. Ellas lo hacían desde afuera sobre los seres lunares y les incorporaban poco a poco su sabiduría. Por esta razón nosotros llamamos a la antigua luna el planeta de la sabiduría. Cuando se terminó la evolución de este planeta, la sabiduría había entrado en todas las cosas. El mundo lunar pasó entonces por un estado intermedio que llama al sueño cósmico y luego reapareció como mundo terrestre. El mundo lunar pasó entonces por un estado intermedio que se llama sueño cósmico y reapareció como un mundo terrestre. Los seres que salieron del sueño cósmico o pralaya llevaban en la antigua luna su tesoro de sabiduría. Por esta razón, la sabiduría habita en todas las cosas de nuestra tierra. Ella ha sido como inoculada de antemano en la naturaleza de las cosas. Las contemplamos por todas partes. Está presente alrededor de nosotros, en los seres que nos rodean, porque ellos son los descendientes de la evolución lunar. Tomen esta flor cualquiera, tomen una flor cualquiera. Mientras más las examinen, más se maravillarán. Verán que sus partes, aún las más pequeñas, están organizadas según las leyes de una profunda sabiduría. Tomen el fragmento de un hueso de la cadera humana y verán con qué sabiduría las fuerzas han sido equilibradas en este punto del cuerpo para sostener el peso del tronco. La ciencia de nuestra ingeniería sería incapaz de imitar esta maravilla de estructura. Por ejemplo, en la estructura de un puente. Si la sabiduría más perfecta reside en todos los órganos del hombre y en cada detalle del universo, el hombre terrestre ha tenido desde el principio que recoger una sabiduría sin comprenderla. Poco a poco, él ha aprendido de las cosas circundantes a reconocer la sabiduría presente en su propio organismo, sabiduría microcósmica. En la base de las cosas terrestres y en todas las funciones involuntarias del hombre, la sabiduría es quien gobierna. En la escuela se celebra la historia, la sabiduría humana y en tecnología se enorgullecen de las invenciones y los descubrimientos hechos por el hombre. De esta manera se cuenta que en los tiempos modernos descubrieron el arte de fabricar papel. La inteligencia humana llegó hasta ahí.
Las avispas hacían papel desde mucho antes, lo fabricaban antes de que el hombre. Ciertamente la avispa sola es incapaz de hacerlo, pero el alma grupal de las avispas constituye el nido de una materia que se parece enteramente al papel. Esta alma grupal se manifiesta mucho antes del momento en que llega la sabiduría humana. Esta sabiduría que reside en los seres terrestres se incorporó progresivamente a la antigua luna. La antigua luna transmitió a la Tierra los gérmenes de los seres en los cuales fue depositada la sabiduría que debía florecer. ¿Qué elemento espiritual fue depositado en la misma manera en los seres que pasan por la evolución actual de la Tierra? Este elemento, que debe ser, por así decirlo, implantado a nuestro planeta, es el amor. La Tierra es el planeta del amor. La evolución ha comenzado ya. El amor ha sido vertido gota a gota en sus formas inferiores en todos los seres terrestres. Esto ocurrió en la época lemuriana, cuando el yo del hombre tomó forma. Fue entonces cuando ambos sexos se separaron. El amor hizo su aparición bajo formas inferiores, y en el curso de la evolución este principio de vida se ennoblecerá, espiritualizará. Lo mismo que la sabiduría fue vertida en los seres sobre la tierra. Igualmente, el objetivo de nuestra tierra será alcanzado cuando el amor se encuentre en el corazón de todos los seres. Damos una breve reseña de la futura existencia planetaria del mundo que reemplazará al nuestro, el Júpiter del porvenir. Cuando sobre Júpiter reaparezcan los seres que han evolucionado sobre la Tierra, ellos sabrán dirigir su alrededor sus miradas espirituales, y así como nuestra inteligencia admira la sabiduría siempre presente en piedras, plantas y animales, en todo el universo, aspira esta sabiduría para nutrirse de ella y adquirir una parecida. Igualmente, los habitantes de Júpiter futuro podrán orientar sus miradas espirituales hacia el mundo circundante. De él encarnará hacia ellos un gran perfume de amor, porque el amor habrá sido depositado en todas las cosas sobre la tierra. Sobre ella analizamos las criaturas y somos edificadores por la sabiduría que lo manifiesta allí. Así también los seres jupiterianos serían edificados por la emanaciones de amor que se van a desprender de estas criaturas. Este amor que la Tierra tiene el deber de formar no puede aparecer si los yo terrestres se aíslan para confrontarse libremente, como ha sido dicho en una conferencia procedente. A este fin es indispensable que los seres no estén solamente ligados al alma grupo, sino que entren en una relación directa con los otros. Solo así se desarrolla el verdadero amor. Allí donde los yo están ligados los unos a los otros en el alma grupo, lo que se manifiesta no es el verdadero amor. Es necesario que un ser sea separado del otro para poderle ofrecer el amor como un presente libre. Gracias a la separación de los seres, tal como se ha realizado en el reino humano, donde cada yo se opone a los otros como una unidad independiente, el amor fue posible. Él es un don espontáneo del yo a yo. Un individualismo cada vez mayor se produce en la Tierra, llevando una nueva unión de individuos. Representémonos los miembros de un grupo ligados los unos a los otros por el alma grupo. Esta lo dirige y dicta su conducta. ¿Alguien puede decir que el corazón ama al estómago? No. El corazón está ligado al estómago por la entidad interior
que los mantiene unidos. Así están ligados los grupos de animales en la vida psíquica común, y su conducta le es dictada por la sabiduría del alma colectiva. Solo cuando este alma colectiva es dominada y superada, cuando cada yo es independiente de los otros, la simpatía del amor nace libremente del individuo a individuo. El hombre debió ser preparado gradualmente para realizar esta misión. Una especie de preparación para el amor le fue dada antes de la individualización completa. Las entidades conductoras reunieron los hombres en ciertos grupos, donde reinaban los lazos de la sangre, y ellos se amaban allí en la medida en que los lazos de la sangre los unían. Este fue el gran periodo de preparación por lo cual atravesó la humanidad. Hemos visto que en esta especie de amor no era un don libre, sino efecto de un vestigio de sabiduría. Los espíritus luciféricos obraron en aquella época oponiendo su poder liberador a las fuerzas de unión que cimentaban las tribus y los pueblos. Todos los instintos de independencia llevados a los hombres de entonces fueron debido a los espíritus luciféricos. El hombre adquiere así progresivamente las aptitudes necesarias para desarrollar el amor en su plenitud, para recibir el principio de Cristo, cuya profunda naturaleza se expresa en estas palabras: aquel que no abandona a su padre o a su madre y su hijo, aquel que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. No es necesario tomar estas palabras en sentido literal, sino que debe comprenderse que la antigua consanguinidad ha dado lugar a la comprensión del principio crístico y a nuevas formas de comunidad. Estas nuevas formas del amor unen el alma del ser humano al ser humano sin tener en cuenta ninguna base material. El Cristo ha dado el impulso gracias al cual un ser humano puede amar al otro, y con el efecto de este impulso la humanidad se espiritualizará en el amor, y el amor será cada vez más espiritual. Y por ello el hombre llevará en su ascensión a los seres inferiores, que son sus compañeros sobre la tierra, metamorfoseándola. En un porvenir extremadamente lejano, toda la materia que compone la tierra será transformada por la acción del hombre, y el cuerpo de ésta, transfigurado, se hará digno de ser unido al sol. Así el Cristo, que es el sol espiritual, ha dado el impulso necesario para que la tierra y el sol se reúnan de nuevo un día en un solo cuerpo cósmico. El curso de la evolución del universo fue así. Primero, el sol se separó corporalmente de la tierra. Después, el poderoso impulso del principio crístico fue dado a la tierra, y él la guía hacia una nueva unión con el sol, hacia un nivel superior de la existencia. Ya hemos recorrido anteriormente que solo nuestra tierra puede albergar los seres humanos que poseen tal misión. Solamente sobre la tierra podemos encontrar al hombre propiamente dicho, porque solo la tierra posee las condiciones requeridas para su desarrollo. Es lo mismo cuando se trata de los otros reinos terrestres. Consideremos primero el reino vegetal. Cuando la mirada clarividente recorre el universo e interroga a los planetas que pertenecen a nuestro sistema solar, encuentra un mundo vegetal sobre cada uno de los planetas ligados al Sol, un mundo vegetal completamente análogo al nuestro. El mundo de las plantas existe en todo el sistema solar. Él pertenece al sistema entero y cada astro de este sistema está recubierto de plantas. Si se considera la naturaleza oculta de las cosas, se puede decir también que cada planeta está poblado de una especie de humanidad que le es propia, pero una parentela íntima se manifiesta a primera vista entre la planta y el sol.
La existencia vegetal está evidentemente unida a la manera de muy estrecha a la existencia solar y a la de todos los planetas que componen dicho sistema. Retomémonos con el pensamiento a los tiempos en que la Tierra era todavía el planeta Sol, del cual hemos hablado. Sabemos que en aquellos tiempos el hombre estaba compuesto solamente de un cuerpo físico y cuerpo etérico. Por consecuencia, él atravesaba el estado evolutivo del vegetal. Tenía el valor de una planta. Estaba en la situación en que hoy se encuentra el mundo de los vegetales. En efecto, está compuesto de seres que poseen únicamente un cuerpo físico, un cuerpo etérico. Estos seres, nuestras plantas actuales, son en realidad seres que permanecen fieles al sol y que manifiestan claramente a qué punto ellos le pertenecen. Contemplemos una planta inspirándonos en los temas de la sabiduría de Rosacruz. La vemos unida al suelo por su raíz, órgano que ella orienta hacia el centro de la tierra, hacia el yo vegetal, y la vemos tender sus órganos de procreación recibiendo con toda la castidad la pureza de los rayos solares. Ahora consideremos el hombre. Es difícil representarse al hombre como una planta invertida. Coloquemos al vegetal exactamente a la inversa de su posición normal. Tendremos al hombre en torno hacia la tierra, los órganos de la procreación, y orienta su raíz hacia el espacio cósmico. El animal se encuentra a mitad de camino. De allí este aforismo espiritual: cuando el alma del mundo se encarnó en sus diferentes reinos, ella pasó por la planta, el animal y el hombre. Platón expresa esta verdad en palabras sublimes: el alma del mundo está crucificada en el cuerpo del mundo. Antiguamente el hombre ha recorrido la etapa del vegetal, orientado hacia el centro de la tierra. El alma mantiene su columna vertebral en la dirección horizontal. El hombre es el presente una inversión completa de la planta. Así se produce la cruz. El alma del mundo está crucificada y está allí el más profundo sentido esotérico de un símbolo de la cruz. Vemos, pues, en la planta actual un ser que aspira al sol y que ha quedado unido a él, en cierta medida, por cuya razón este ser guarda su orientación primera opuesta a la del hombre. Las fuerzas animales han variado en parte y se han mantenido en otra sobre los diferentes estados planetarios. Debajo esta relación del animal ocupa el medio entre el hombre y la planta. Ahora pasemos al reino mineral. Las formas de los cristales tienen algo en ella que sobrepasa la posibilidad del sistema solar y nos lleva más allá hacia el espacio cósmico. Las fuerzas que reconocemos en la constitución de los minerales son las fuerzas exteriores del sistema solar. Cuando contemplamos los aspectos del mundo mineral, en particular los estados donde la sustancia mineral presenta transparencia y translucidez, experimentamos un presentimiento de las fuerzas que obran en el vasto universo, mucho más allá de nuestro sistema solar. El mineral, que es actualmente el primer fundamento de nuestra existencia, el ser más abstracto, el que reviste las formas menos determinadas, es el que goza de una existencia universal. Al contrario, mientras más evolucionados son los seres, más particularmente son adaptados a nuestro Sol y a un sistema. Ahora vamos a dirigirnos la misma pregunta en lo que concierne al hombre. Si el hombre estuviera adaptado solamente a las fuerzas que obran en la tierra, estaría condenado a existir solamente allí. Jamás podría convertirse en
en ciudadano del universo. Jamás podría tener la menor vislumbre de los seres o de las cosas que están más allá de la tierra. En realidad, el hombre está muy unido por su estructura corporal a las condiciones terrestres, pero hay en él fuerzas superiores que le hacen particular a la esencia misma de las entidades espirituales con las cuales la tierra está en relación. Lo que encadena al hombre a la tierra y atrae allí su existencia es su corporeidad. Las fuerzas espirituales cuyo germen reside en él le dan acceso a lo que está situado más allá. Aquí también nos es necesario discernir entre muchas clases de fuerzas. Para mayor claridad, hablemos primeramente de las fuerzas que se pueden clasificar fácilmente. Primero tenemos la fuerza cuyo nacimiento tuvo lugar en la época atlántica. Primero hemos visto al hombre dotado de una conciencia de imágenes. Fue mucho más tarde que pudo percibir las cosas exteriormente en una conciencia objetiva. Esta conciencia objetiva que nos da hoy la percepción del mundo, de los sentidos, y nos permite ver los colores, oír los sonidos, oler y gustar, esta conciencia objetiva se ha desarrollado poco a poco, como ya lo hemos dicho, a partir de un rudimento del órgano sensorial que era al principio un foco luminoso, la glándula pineal. Esta conciencia es propiamente terrestre. La percepción sensorial de la cual ella depende se puede encontrar solamente sobre la tierra. Por extraño que esto parezca, todas nuestras sensaciones, las que nos muestran los colores manifestados en las cosas, las que hacen resonar la música en nuestros oídos, todas estas sensaciones existen como funciones de la existencia terrestre. Si percibiéramos los seres que habitan en los otros planetas, nos sería imposible hacernos comprender directamente. Cuando le habláramos del color rojo, ellos no sabrían de lo que se trata. En efecto, ellos tienen sobre sus planetas otros medios de percibir los objetos y las entidades. Lo que llamamos percepciones de los sentidos es algo útil solamente en nuestra Tierra. Hemos visto también que la percepción de los sentidos, antes de ser diferenciadas, estaba íntimamente unida a las funciones de la reproducción. Como nuestra forma de percepción, nuestra forma de procreación, tal como ella existe actualmente, es terrestre, particularmente adaptada a esta existencia planetaria. Su razón de ser es la de fundar las primeras bases del objeto mismo de la misión terrestre, el amor, porque es sobre nuestra tierra que el amor realiza su desenvolvimiento. Las facultades procreadoras del hombre actual son también únicamente terrestres, valen solamente para la tierra. Consideremos otra fuerza. He aquí un objeto sensible. Cuando se fijan sus ojos sobre él, saben que están en correspondencia con este objeto. Él obra sobre ustedes. Aléjense y conserven en su memoria su representación. El objeto no está más allá de allí, pero su imagen permanece en ustedes. Si el hombre no tuviera la facultad de conservar así las imágenes, sería distinto. Las cosas desaparecerían completamente de su espíritu desde el momento en que no las mira. No tendría entonces ningún medio de establecer una relación entre las cualidades de los seres y él mismo. La facultad que el hombre posee de representarse una cosa aunque él no la perciba más, le era ya propia sobre la antigua luna. Era la que le permitía ver el mundo exterior bajo la forma de imágenes, percibir los objetos exteriores, y como hoy no le era posible entonces, pero cuando él se aproximaba hacia alguna cosa, una imagen astral, un sueño viviente,
se elevaba en él, creando una cierta relación con dicha cosa. La conciencia estaba hecha de imágenes, mientras que hoy, después de estar en correspondencia con el objeto, es que se crea la imagen. Nuestras imágenes, recuerdo, son el último vestigio de la conciencia imaginada de otros tiempos. También ellas tienen un valor que va mucho más allá de la simple percepción de los objetos exteriores. Cuando percibimos muchos objetos, los reunimos bajo un concepto común. Hay muchos pedazos de tiza y los unimos todos bajo el concepto común de tiza. El hombre llega así a formar conceptos generales que no corresponden a un ser exterior. Él tiene el don al elaborar interiormente sus representaciones. Si relacionan con los habitantes de otros planetas por medio de esta elaboración interior y de esta representación aislada de los objetos, sería más fácil hacerlos entender. La conciencia imaginada que el hombre poseía antes de percibir las cosas exteriores, la cual era una clarividencia semi-oscura, es muy análoga a la conciencia imaginativa, que se desarrollará en el porvenir y abarcará más que los objetos puramente terrestres. Cuando el hombre llegue a adquirirlas, gracias a la disciplina oculta, cuando cese de limitarse a la percepción de los objetos exteriores, cuando él vea brillar el aura de sus semejantes, cuando capte en imágenes todo el elemento espiritual y anímico que lo rodea, cuando la vida del universo se le aparezca bajo forma de símbolos vivientes, entonces él tendrá el poder de unirse conscientemente a las otras entidades que habitan otros mundos planetarios. Existe todavía un nivel más elevado de conciencia humana. Ya en el hombre lo poseía de manera durante el antiguo sol, y hoy, durante el sueño, le queda un vestigio muy vago. Este nivel de conciencia es el sueño profundo. El hombre que duerme, que no sueña absolutamente, no está privado de conciencia. La planta tampoco está privada de conciencia, pero su nivel durante el día es el del hombre durante el sueño profundo. Aunque algo inferior, los objetos no son captados, escapan a la atención y no se pueden tenerlos bajo su observación. Pero el hombre puede desarrollar en él ciertas facultades que le permitan percibir en este estado de sueño profundo al mundo que lo rodea. La conciencia que él adquiere entonces es superior a la conciencia imaginativa. Es una conciencia que la planta posee oscuramente. Elevarse a la conciencia de la planta, pero aclararla con la luz del yo, poseerla en plena claridad del espíritu, es lo que se llama en la disciplina oculta el grado de inspiración, de la conciencia inspirada. Esta conciencia inspirada no comporta solamente las imágenes, lo que emana de las cosas y de los seres penetrando en la conciencia inspirada reviste un carácter nuevo. Lo propio de la conciencia inspirada es la musicalidad y sonoridad. El hombre que goza de ella penetra en un universo de sonidos espirituales. Es esta experiencia que evocaba Pitágoras cuando hablaba de la armonía de las esferas. El universo todo se expresa por sonidos, y cuando de noche el hombre se duerme, cuando su cuerpo astral y su yo se liberan, las armonías y melodías de su música de los mundos atraviesan este cuerpo astral liberado. Este se encuentra entonces como en su origen, en su existencia espiritual normal, y la música de los mundos se comunica a las fuerzas que él necesita para reparar el cansancio. En verdad, por la noche, el hombre se baña de la armonía de las esferas, y es gracias a la influencia separadora de las sonoridades universales que a la mañana siguiente él se siente provisto de nuevas fuerzas.
Cuando el hombre realiza conscientemente esta experiencia, posee la conciencia inspirada, y ella le permite percibir todo lo que se encuentra en el sistema solar. Resumamos, por su facultad de representación corriente, el hombre llega solamente a las cosas de la Tierra. Por la imaginación se hace apto para entrar en la correspondencia con las entidades de planetas aislados. Por la inspiración se pone en relación con todo el sistema solar. Siempre esas cosas han sido conocidas en ciertos medios. Goethe, que era un iniciado inconsciente, las sabía. En el prólogo En el cielo, de Fausto, escena cuyo teatro es el mundo espiritual, hace decir a los ángeles: el sol resuena según el modo antiguo en el calor fraternal de las esferas. Se ve bien que él conocía el misterio que mencionamos, sabía que las realidades espirituales de un sistema solar se expresan por sonidos y que el hombre elevado hasta la inspiración aprende a conocerlas. Goethe no ha escrito estas palabras por azar, las mantiene y las repite en la segunda parte de Fausto en el instante en el que su héroe es llevado al mundo espiritual. Ya el nuevo día que nace resuena a los oídos del espíritu. Los oídos del espíritu son los del iniciado que percibe las armonías celestes del sistema solar. Si ustedes pudieran percibir las fuerzas solares que descienden sobre el cuerpo de las plantas cuando estas nacen de la tierra, estos cuerpos formados por la raíz y las hojas, terminados hacia arriba por la flor, en este punto donde el mundo astral las baña y donde las fuerzas espirituales del sol las fecundan, si pudieran captar estas fuerzas, las percibirían como una música celeste que solo los oídos del espíritu pueden escuchar. Sonidos espirituales penetran misteriosamente en cada flor. He allí el secreto de la planta. Cada flor es la expresión de los sonidos espirituales que la han formado, y el fruto de sí mismo recibe su carácter. Las armonías solares son recogidas por la planta y obran espiritualmente en ella. Ya saben que es posible en el mundo material engendrar formas por el sonido. Recuerdan la experiencia de Chladnik, donde las figuras son obtenidas en un polvo extendido sobre el plato, el cual se pone la vibración. Estas figuras son la expresión de los sonidos que les son dados, y lo mismo en el polvo de la experiencia de Chladnik recoge, por así decirlo, el sonido físico. Lo mismo la flor y el fruto de las palabras absorben la sonoridad espiritual del sol. Esta sonoridad huye enseguida misteriosamente hacia la semilla, y cuando la planta nace es la sonoridad solar aspirada y recogida anteriormente que hace surgir de nuevo milagrosamente la forma vegetal. La conciencia clarividente, cuando se aplica al mundo vegetal que nos rodea, a las flores que componen el tapiz de la superficie terrestre, ve allí el efecto directo del sonido solar. Así, los que Goethe ha escrito en profundamente verdadero. El sol resuena según el modo antiguo. Pero también es verdad que este sonido solar que desciende e inunda la tierra es bebido por las plantas y reaparece como germen en la semilla. Las formas de las plantas son la restitución al espacio universal de las sonoridades solares. Es la música de las esferas retornadas por el globo terrestre. Es así que del mundo a mundo, de estrella a planeta, existen relaciones espirituales íntimas.
no aprendemos solamente a observar lo que nos rodea en el mundo físico, sino que debemos también presentir lo que es parte de la inspiración y de qué manera esto asciende hacia el sol. Y por último, existe todavía un mundo más elevado de la conciencia. Es lo que se llama, en el verdadero sentido de la palabra, la intuición. Por la intuición, el hombre penetra dentro de las cosas. Esto es solamente la ciencia inspirada. Por la conciencia intuitiva, el hombre se sumerge en los seres y en las entidades, se identifica con ella. Y esto se conduce infinitamente más lejos, hasta donde la conciencia inspirada conduce al hombre, hasta el punto en el que se siente unido al planeta terrestre, en cuyo centro residen los yo de las plantas, captando el sonido solar. Él se une a la entidad planetaria que está encarnada en el centro de la Tierra. Se hace uno con su planeta, pero si él puede identificarse de esta manera, con no importa qué entidad, entonces llega a la experiencia que van más allá del sistema solar. Su mirada se extiende, franquea la conciencia del sistema solar para llegar a la conciencia del universo. Es la intuición que conduce de esta manera más allá de todos los sistemas solares particulares hasta el fondo mismo del universo. Allí el reino mineral, por su contextura uniforme, nos suministra un terreno cuyo alcance va más allá de las condiciones de nuestra existencia ordinaria. El cuerpo del hombre actual es físico, terrestre, pero él se elevará de su conciencia terrestre y corriente a la conciencia planetaria por la imaginación y a la conciencia del universo por la intuición. Tal es la marcha de la humanidad en la medida en que esta marcha está ligada a la evolución universal. En la próxima conferencia descenderemos de las alturas que hemos observado hoy y consideremos lo que pasó en los tiempos más recientes de nuestra historia terrestre, la época egipcia, la griega y hasta la era moderna. Veremos cómo se refleja en el individuo, en sus concepciones filosóficas y en toda su vida, en la palabra del microcosmo, lo que hemos querido suscitar hoy, presintiendo las vastas realidades de la vida de los mundos.